Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a OnePlus Más TV Más Color. Hoy es viernes 5 de noviembre, son las 7:01 de la mañana. Estamos últimamente sumamente puntuales y esto gracias realmente a nuestros invitados que se conectan a tiempo. Y bueno, hoy concluye esta atípica semana que, por cierto, ha traído algunos beneficios al país. Un corto periodo de esparcimiento en el cual se han movilizado más de 2 millones de personas, otorgando al sector turístico una suerte de shock vitamínico. Por otro lado, se enfriaron las protestas y movilizaciones de varios sectores que, aunque amenazan con que serán retomadas, esperamos que impere el diálogo con el gobierno, la sensatez y las propuestas viables para sacar adelante al país. Hoy contaremos en nuestro espacio editorial con el doctor Roberto Briones para hablarnos de seguridad y desarrollo como una relación sinérgica. Seguridad y desarrollo, una sinergia, para mejorar las condiciones de emprendimiento y para luchar contra la pobreza. ¿Qué hace el Estado al respecto? Ya nos lo dirá el doctor Briones. Y el presidente Guillermo Lasso concluye mañana una gira por Europa con motivo de la cumbre sobre el cambio climático promovido por la ONU y una visita a España para mejorar las relaciones bilaterales e invitar a la empresa privada a invertir en Ecuador. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Esteban Santos López, que agradecemos haya aceptado nuestra invitación. Él es máster en solución de controversias internacionales y en negociaciones económicas internacionales. Profesor universitario en la UTLA, la San Francisco de Quito, la Escuela de Empresas de la San Francisco y en la UTPL. Analista en asuntos internacionales, mediador de la Cámara de Comercio de Quito, socio del Lex Buró Abogados, columnista de la revista Vistazo. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, es un gusto siempre tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Yolanda, el gusto es todo mío. Encantados. La 26ª Cumbre del Clima, esta COP26, COP26, que se realizó en Glasgow, en el Reino Unido, patrocinada por la ONU, según recoge la prensa mundial, es la última oportunidad para que el liderazgo del mundo tome decisiones contundentes. ¿Usted cree que esta reunión llenó estas expectativas? Bueno, muchas de las expectativas vamos a ver si es que se las llegan a cumplir. En este primer momento, Yolanda, lo que estamos haciendo es la declaración de voluntades. Y hay dos temas que a mí personalmente me llaman la atención. Primero, que existe sí una voluntad de las grandes potencias. Claro, hay dos elefantes blancos que no estuvieron en esta cumbre, que fueron China y Rusia, que vamos a ver si por su parte llegan o no quieren llegar a cumplir estos consensos. Pero mayoritariamente por parte de la comunidad europea y los Estados Unidos hay una voluntad clara de llegar a esta meta, que es reducir las emisiones hasta que lleguen a 1.5 grados. Y esto sí es una noticia interesante. Como decía, una cosa es la expectativa y veamos cómo se termina concretando. Eso justamente parte de lo propio con lo que veremos pues ahora en la agenda ecuatoriana, qué tanto de esta declaración de voluntades pues puede llegar a plasmarse en la práctica, y eso es algo que pues justamente espero poderlo analizar aquí en este espacio. Cuando hablamos de llenar las expectativas, obviamente, y como usted bien dice, aquí lo que hay es una declaración de voluntades, pero esto es de lo que terminan generalmente las diferentes cumbres presidenciales en todos los órdenes y aspectos, ¿no? Económico, político, en este caso climático, etcétera. Entonces, más bien, mi pregunta va orientada hacia lo que ya hayan llevado algunos países en cuanto a las políticas públicas que ya se hayan dado en diferentes países. Es decir, es que ha habido conclusiones y ha habido también, pues, experiencias positivas que también se hayan expuesto en este espacio, así como temas diferentes, porque lo que por lo menos siempre se oye es esta voluntad. La voluntad siempre va a estar expresada y se oye estos lugares comunes, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, bla, 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 bla. Pero en definitiva, cuando le pregunto a usted específicamente, doctor, a usted qué encontró como lo más relevante expuesto en la cumbre y algo que marque una diferencia.
Mientras escuchaba la pregunta se me venía a la mente justamente las declaraciones de esta activista en cambio climático, la niña, pues ya adolescente sueca, Greta Thunberg, que ella justamente decía, estamos hartos de este bla, 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 que ustedes se juntan a hacer mucho bla, 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 y en la práctica lo que estamos esperando son justamente acuerdos palpables. ¿Qué se ha dado justamente de esta semana, creo, muy intensa en el marco de las relaciones internacionales? Lo primero, que hay un consenso global ya de las grandes potencias de cobrar un único impuesto común a las multinacionales del 15%. Esto ya es un hito porque pasa de una declaración de voluntades a un hecho como tal. Lo segundo es que esta es una nueva cumbre que se lo puede dar, comillas, volviendo un poco, retomando la normalidad en presencia, que los líderes se hayan podido ver cara a cara. Y lo tercero, que yo sí rescato como muy positivo, es que justamente se forjaron alianzas interesantes en aras de poder tener propuestas como la que el Ecuador, por ejemplo, lo acaba de hacer, y que en mi criterio tiene una llegada mucho más factible, posible, que lo que tuvo, por ejemplo, en su momento la famosa iniciativa del Yasuni TT. Hay comprometidos más de 2 billones, por ejemplo, 2.000 millones de dólares por parte del segundo hombre más rico del mundo, que es el señor Jeff Bezos, que estuvo justamente reunido con el canciller y con el primer mandatario. Hay también una voluntad real por parte de inversionistas internacionales a querer contribuir y apoyar justamente esta causa. Entonces, cuando vemos que sí existe el financiamiento, yo podría terminar, Yolanda, aterrizando en ojalá, en la expectativa de que estos acuerdos se lleguen a cumplir. Existe la voluntariedad, existe sí ya proyectos concretos, y lo que ha faltado siempre es la parte del la parte económica, la parte de poder tener justamente un acuerdo sustentable en el tiempo. Y eso es algo de lo que, por ejemplo, el Ecuador con la iniciativa de Galápagos está intentando hacer. Y puntualmente lo que yo creo que tiene que pasar en el transcurso de estas siguientes semanas, ya pasamos ya del título, y lo que creo que ahora tenemos que aterrizar es en esta mecánica, en la carpintería de cómo hacer justamente, para terminar de responder la pregunta, de que esto sea algo viable y que no quede justamente en las palabras. Algo muy interesante para abonar un poco lo que usted dice es que este no es un proyecto que salió ahí de la manga justo antes, porque algo hay que llevar a esta cumbre, como suele suceder, que un mes antes se ponen a pensar, y ahora qué llevamos, qué decimos, sino que este es un proyecto que ya se viene gestando, que se viene hablando, que se viene concretando desde hace algún tiempo, y lo que ha hecho es Guillermo Lasso poner la voluntad para de una vez presentarlo al mundo en una cumbre del nivel como es esta en Glasgow, lo cual ha sido recibido, si no me equivoco, no solamente bien en el Ecuador, sino en el mundo entero. Sin embargo, como siempre y como somos aquí, surgen críticas que apuntan a una incoherencia conceptual cuando al mismo tiempo el presidente en Ecuador promueve el aumento de la extracción petrolera a todo gas, por así decirlo, la explotación minera, y cede ante las presiones por el subsidio al gas. ¿Cómo ver esto? ¿Es realmente una incoherencia? Mira, yo lo que creo es que hay que analizarlo. Primero, lo veo como algo positivo el tiempo, justamente porque jugó a favor de la actual administración. ¿Por qué hablo de este tiempo? Porque se acaba de presentar esta propuesta en un momento en el que internamente el Ecuador empezaba a estar nuevamente convulsionado, y como somos justamente en el país, pusimos una pausa a las manifestaciones porque nos quisimos ir de feriado, pero lo que se logró es cambiar la tónica, cambiar justamente la agenda noticiosa, y ahora estamos dejando de hablar de manifestaciones, sino encontrándonos una vez más en la agenda del Ejecutivo, y estas manifestaciones perdieron muchísima fuerza como tal, y esa es la primera parte que yo rescato como positivo. La segunda, que justamente se decía en el comienzo de esta entrevista, el sector productivo tuvo un respiro, fueron más de 75 millones de acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio que se llegaron a oxigenar en ese sector tan golpeado a raíz de la pandemia. Y la tercera, que una vez que estos dos temas que se dan en la agenda interna, la tercera que logra proponer el Estado, en mi criterio sí tiene una arista mucho más importante. ¿Por qué? Porque se lo está haciendo de forma consensuada con otros dos países, como lo son Costa Rica y Colombia. Hay una voluntad de estos tres países de proteger una de las zonas más biodiversas del planeta, que justamente es la cuenca de las Galápagos y toda la parte hacia el mar
Pacífico. Y con esto estamos sacando otro de los grandísimos elefantes blancos que ha sido los problemas de todos los años, los cargos, los miles de barcos, flotas pesqueras mayormente chinas que vienen justamente a pescar estas aguas. Entonces, eso sería una primera de las partes. La segunda es por qué si estamos diciendo sí a la biosfera marina y no a una explotación petrolera. Y en esta parte yo también creo que hay que ser muy coherentes y hay que ser muy pragmáticos. El Ecuador todavía depende netamente de la proyección de los commodities, en este caso de los recursos hídricos, y lo que se quiere hacer es justamente, uno, en consonancia pues con un desarrollo ambiental sostenible, pero lo segundo, justamente entendiendo los administrados que si es que queremos justamente empezar a dejar de depender de estos fósiles, pues tenemos que empezar a revisar, a ver a cucos, a fantasmas como han sido los subsidios, y ya hemos visto la suerte que han tenido los mandatarios que han querido topar estos subsidios al gas y la gasolina como tal. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Ha trascendido alguna información sobre estas reuniones del presidente con Joe Biden, con Boris Johnson, con el propio rey de España? Usted ya nos anticipó algo con Jeff Bezos, que ha sido positivo. ¿O en general son meros encuentros protocolarios? No, mira, yo creo que, por ejemplo, con respecto a los Estados Unidos, el Ecuador está teniendo su mejor momento diplomático con nuestro principal socio comercial en los últimos 2 décadas, 20 años. Pasamos de, recordemos, a expulsar a la embajadora norteamericana junto con todos los directores de los organismos multilaterales, declararles personas no gratas, a justamente poder tener al secretario de Estado semanas atrás compartiendo un avión con el avión presidencial, pues con el canciller Montalvo. Pasamos a semana seguida a ver una reunión de los mandatarios cara a cara, y a esta reunión seguida justamente traer lo que esperamos sea esta enhorabuena por parte del mandatario. El día de ayer, por ejemplo, estuvo en la Cámara de Comercio de Madrid atrayendo inversiones, y muchos de estos discursos que se han dado, y esto es lo que podemos convertirlo en este momento, será muy interesante ver al final de la gira si es que esto efectivamente se logra concretar en inversiones específicas. Pero en todo caso, el mandar un mensaje al mundo, a la comunidad internacional, de que el Ecuador es un lugar que está presto a respetar la seguridad jurídica, a suscribir acuerdos internacionales y justamente atraer capitales que permitan al Ecuador, que está todo por hacer aquí, evidentemente eso es una señal muy positiva, porque lo que más necesita el Ecuador es justamente de capitales que permitan invertir en el Ecuador y que permitan a los ecuatorianos poder salir pues de las conjeturas económicas y sociales que nos tienen en este momento inmersos. Ya, vamos a hablar sobre este tema, lo que es específicamente la visita del presidente de España, pero quiero terminar con cuestiones de la cumbre. Llama la atención, no sé si a usted le llama la atención, pero parece que Biden va por el mundo pidiendo perdón todo el tiempo, y lo hizo por la omisión que tuvo Estados Unidos frente a los temas del cambio climático, y no sé si como un acto de contrición, pero ha anunciado una propuesta que va a destinar desde el 2024 $3,000 millones anuales a la financiación de países vulnerables para ayudarles, ¿no?, a adaptarse a las decisiones que tengan que tomar con respecto al cambio climático. Esta financiación podría ser parte de los $11,400 millones que Biden ha prometido para la financiación climática. Está pendiente de aprobación, por supuesto, no sé su músculo este rato político como esté, pero ¿qué opina de esto y qué posibilidades tiene Ecuador de beneficiarse de un ofrecimiento como este? Esto es mi criterio, Yolanda, tiene 2 aristas. El primero de política interna norteamericana y la segunda de geopolítica internacional como tal. Política interna norteamericana en el sentido de que la administración del señor Biden en este momento está atravesando uno de los puntos más bajos de su administración. Su popularidad ha caído fuertemente por muchos problemas, como por ejemplo la salida de Afganistán, como por ejemplo justamente el no poder pasar sus proyectos de estrellas en el Senado norteamericano, y en este momento
que se acaban de perder estados claves en elecciones pues, legislativas como el estado de Virginia. Entonces, lo que está intentando el presidente Biden es tener una política exterior que permita mejorar su imagen. Y una política exterior que evidentemente digo con esta palabra, quiere contradecir abrumadoramente a lo que fue la época Trump. Entonces, el señor Trump lo primero que hizo es llegar al poder, fue salirse del acuerdo climático de París. Lo primero que hizo el señor Biden es volver a restaurar a la primera potencia hegemónica de los Estados Unidos de vuelta en el acuerdo. Lo que está intentando hacer es restar una vez más de estos espacios que fueron dejados por su antecedor por ejemplo, a gobiernos como el de Rusia o como el de China, sobre todo en el África y en América Latina, que recordemos los últimos años han recibido principalmente inversiones que provengan de estos países. Entonces, lo que está intentando la administración de Biden es volver a tener un eje de influencia real sobre esta zona, que insisto, toda parte de América Latina y del África. Proyectos muy emblemáticos, como el primero, el de recompra de deuda, el entregar préstamos para precancelar la deuda china a intereses menores. Eso es un tema que tiene una coyuntura geopolítica muy clara, pero para efectos de países como el Ecuador, esto es algo muy positivo, que las potencias puedan tener su agenda interna como ellos crean, pero que el Ecuador con pragmatismo, por ejemplo, pueda justamente regresar a ver lo que puede ser intereses como país. En esa misma lógica es que tuvimos lo que se consideró la diplomacia de las vacunas, por ejemplo, y el Ecuador dejó muy claro que no es que tenemos que tener bandos, podemos llevarnos muy bien con los Estados Unidos y seguir teniendo estas excelentes relaciones con China, por ejemplo, que terminó siendo el donante de más de 2 millones de vacunas para el plan de vacunación efectiva que ha tenido el Ecuador. Entonces, uno de estos proyectos finales es lo que usted muy bien acaba de decirlo, señalando en el sentido de también tener una vista muy puntual que tiene que ver con el cambio climático, pero para el cambio climático se necesitan también dos ejes. Uno, internacional, porque no cabe simplemente con que los países puertas adentro puedan intentar cambiar una normativa interna. Entendemos que aquí estamos todos en el mismo barco y por lo tanto o tenemos una normativa que nos obligue a todos o van a ser pues muchos de los saludos al aire. Y lo que está intentando la administración norteamericana en este caso es motivar a que exista un cambio justamente en una matriz constructiva, por ejemplo, separándonos justamente regreso a los fósiles, por ejemplo, a los commodities como el petróleo, tratar de pasar, por ejemplo, hacia coches y vehículos eléctricos y tener todo este financiamiento, tener justamente toda esta tecnología que provenga por parte de los Estados Unidos. Así es que en este momento yo concluyo diciendo que el Ecuador está teniendo unas relaciones internacionales, las cuales yo lo celebro profundamente porque se nota una diplomacia técnica, pragmática. Yo en lo personal me alegro mucho de ver que existan personas tan bien preparadas y nos sentimos orgullosos en ese aspecto. Cuando se tenga que criticar algo, así lo veremos. Veamos en las próximas semanas si se llega a concretar todos estos ofrecimientos, pero por lo pronto es una bocanada de aire fresca justamente a un país que necesita seguirse viendo como serio, como próspero y como atractivo para las inversiones extranjeras. Esto es algo que se lo ha hecho con creces en esta última semana en Quito y espero, y termino, Yolanda, diciendo que ojalá el día de mañana que termine justamente esta gira, el gobierno y el ejecutivo pueda traer ya un pan sobre la mano para poder hablar puntualmente de las inversiones que puedan venir al país. A ver, sobre ese tema, vamos a hablar puntualmente de su viaje a España, que usted ya ha destacado algunas cosas. Una de las cuestiones que él quería impulsar es una solución a la visa Schengen y alentar, como usted bien dice, las inversiones, ¿verdad?, al Ecuador. Estas son sus prioridades durante el viaje. ¿Cuán alentador puede ser este tema de la visa Schengen? ¿Qué posibilidades reales existen para que nosotros, aparentemente una vez firmado un TLC con Europa, podamos acceder también a este beneficio para los ecuatorianos? Estimada Yolanda, ninguna. En el corto plazo, soy muy honesto, en mi criterio, ninguna. Lo digo así de claro. Nadie se lo creyó tampoco, doctor. Nadie se lo creyó, por cierto. ¿Por qué pasa esto? Porque, otra vez, los tiempos en relaciones internacionales son muy importantes. Al momento que el Ecuador suscribió, y siempre digo esto, el Ecuador no firmó un acuerdo de libre comercio como tal como la Unión Europea. Lo que el Ecuador firmó es el protocolo de adhesión al acuerdo multipartes que firmó la Unión Europea con nuestros vecinos, Colombia y Perú. Nosotros 3 años después tuvimos que decir, por favor, permítanme ser parte de su acuerdo. Entonces, no negociamos un terno a la medida.
este es un terno que en algunas partes nos quedará un poco angosto y en otros un poco largo, pero aún así demostró ser mucho más beneficioso para las arcas públicas ecuatorianas. Les vendemos más de lo que les compramos, eso demuestran finalmente los números, pero parte de este acuerdo, y de ahí venía toda esta voluntad, es que está acordado que efectivamente como compromiso adquirido a través de la suscripción de este acuerdo de libre comercio, por un lado sí está toda la desgravación de muchos de los sectores estratégicos y sensibles para los dos lados, pero sobre todo también está el retirar estos requisitos migratorios que para los ecuatorianos, por ejemplo, esto es algo muy, muy importante, prioritario, sobre todo en países como España o como Italia. Pero, ¿por qué digo otra vez que los tiempos son tan importantes, Yolanda? Porque esto se dio en un momento, 2017, 2018, que las arcas públicas internacionales eran muy prósperas y hablábamos de un mundo no pandémico. ¿Qué es lo que termina pasando cuando justamente el Ecuador termina ya instaurando este acuerdo de libre comercio como tal? Pues que la situación cambió, que se da la peor crisis migratoria en el África subsahariana, toda la crisis de Siria, toda la crisis que se está dando en este momento en países como Bielorrusia, que están llegando hordas masivas de migrantes a Europa. Y entonces los políticos de turno cambian el discurso. Hay nuevos gobiernos en muchos países que, por ejemplo, la extrema derecha está llegando con un discurso muy antimigrante y ha calado muy duro. Entonces las instituciones europeas tienen a su vez un reto mayor y por lo tanto yo creo que han sido muy claros con la administración ecuatoriana decirles que en este momento la excusa es del pasaporte biométrico, pero eso es, en mi criterio, Yolanda, netamente una excusa. No se va a dar un cambio real mientras la situación país sea así de convulsionada en el Ecuador, mientras sigamos viendo, por ejemplo, que más de 89,000 ecuatorianos tuvieron que ser repatriados en Estados Unidos porque justamente se puso el requisito de una no visa a un país vecino como fue México y se la tuvo que volver a instaurar. Entonces, mientras sepamos que en la realidad geopolítica esa es la realidad que está primando ya en la calle, en el terreno, en las fronteras, yo lo veo muy lejano que el bloque comunitario europeo dé este derecho que por bien le corresponde al Ecuador en virtud de un acuerdo suscrito, pero como digo, en política y los tiempos geopolíticos son otros, así es que todavía creo que tendremos que esperar bastante. Así es, estamos de acuerdo, pero creo que hasta por eso es de alguna forma valiente que el presidente Lasso insista en el tema, o sea, como decimos aquí, no hay peor gestión que la que no se hace, ¿verdad? Y en base de mantener vigente el tema, pues algún día tal vez tendríamos alguna respuesta a esto. Sobre la invitación a empresarios a invertir en Ecuador, hay dos temitas que nos hacen un poco de ruido. Uno es el marco legal, que sigue siendo inseguro. Es más, las APP, estas alianzas público-privadas, ni siquiera encuentran el rumbo legal en el país para su implementación. Y el proyecto de ley para facilitar las inversiones todavía tomará algún tiempito, ¿verdad? En la Asamblea, sobre todo ahora que está enviando por partes esta mega ley que envió en principio el presidente, que no fue aceptado de esa forma. Ese es un tema, porque obviamente los inversionistas hacen su due diligence, ellos ven, o sea, cómo están las cosas en el país, y la queja permanente ha sido falta de seguridad jurídica. Por otro lado, claro, tenemos un gobierno que está demostrando una gran apertura para la inversión extranjera, y eso me consta, o sea, sé que es así. Hay una apertura de todos los ministerios a la gente que ha venido permanentemente al país, porque esto no es nuevo, a tratar de invertir, a presentar propuestas y proyectos, y más bien en otros momentos, digamos, en los gobiernos anteriores han visto un poco las puertas cerradas, ahora las tienen abiertas, por lo menos. Sin embargo, es un gobierno que ya le quedan 3 años y medio y que no se sabe qué vaya a pasar en un país que vive de convulsión en convulsión, que es algo que los inversionistas también toman en cuenta. El otro tema espinoso es de Pandora Papers. Hay quienes se preguntan que con qué calidad moral el presidente pide inversión en Ecuador cuando él protege su propio dinero fuera del país. Ahí le planteé algunos temas. Y Yolanda, muy interesantes todos. Para terminar en una óptica positiva el tema de la migración y del visado Schengen, yo creo que sí hay que descartar como positivo
proyectos pilotos que se está dando, por ejemplo, con el Reino de España, en donde se acaban de autorizar cupos, que es lo que se espera es que vayan creciendo en el tiempo, de migrantes temporales, que puedan justamente ir a épocas donde se requiera mayor mano de obra, para que puedan estar legalmente en España y en otros países comunitarios, y con la condición de regresar al país, pero con esta idea, si es que estos proyectos pilotos empiezan a funcionar, lo que se espera es que esto se pueda duplicar y pues que el comercio y las relaciones del tráfico es un gran proyecto, ¿sí? El que se está implementando en este momento para que vaya, para ofrecer, digamos, llevar la mano de obra de aquí bajo estrictas normas, pero sobre todo con seguridad para las partes, ¿no? Sobre correcto. Actuar y qué esperar. A mí es espectacular, la verdad. Siga usted. Entonces, eso, por ejemplo, hay que rescatarlo como un tema muy positivo, que esto es algo que se lo ha hecho en esta actual administración. Lo segundo, y que también creo que es muy interesante, justamente a la luz de todos los comentarios, porque efectivamente concatena. Como usted me dice que pide inversiones extranjeras, por si usted tiene su dinero afuera, pero yo también ahí, Yolanda, hago una pregunta a las personas que critican de esta forma, porque entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que todo inversionista que tenga su dinero afuera es un vendepatria, y entonces, ¿con qué discurso usted quiere atraer inversiones? Los capitales como tal son inseguros. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué es lo que queremos hacer? Justamente brindar la seguridad jurídica que muy bien se ha dicho, porque los discursos de izquierdas o derechas finalmente no tienen un asidero si es que no existe un marco legal real que proteja a una inversión. Esa es la realidad. En el momento que el Ecuador quiere venderse al mundo, decimos, sí, tenemos un país maravilloso y eso no está en tela de duda. Ahora, ¿cuál es el problema? Tenemos muchas deficiencias, eso también está claro. Y tenemos que competir con nuestros vecinos, Colombia y Perú, y por no decir el resto de la región, pero solo para mencionar nuestros vecinos inmediatos. Y entonces, ¿por qué usted quiere invertir en el Ecuador en lugar, por ejemplo, de nuestros vecinos que también tienen muchas agendas convulsionadas e internas, pero que han logrado respetar en mi criterio justamente este pilar del comercio internacional, y que ese, por ejemplo, sobre todo en el caso peruano, creo que ha sido el puntanal que ha logrado que el país siga creciendo, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. En el Ecuador está pasando algo parecido. Será imposible, por ejemplo, lograr tener estos accesos reales, acuerdos multilaterales, acuerdos de inversiones, si es que puertas adentro no hacemos nuestros deberes. ¿Qué es esto? No podemos gobernar en base a un decreto ejecutivo, que el gobierno ha intentado hacer esto. Estos famosos diálogos tienen que llegar a algún puerto, porque si es que no se dan dos reformas puntuales, así de claras, laboral y tributaria, no podemos llegar a esperar, por ejemplo, un acuerdo global con los Estados Unidos, y asimismo un tema de protección de inversiones. El Ecuador ha hecho, en mi criterio, pasos de acelerar. ¿Perdón? Sí, con los multilaterales, de paso. Correcto. Por ejemplo, el regresar al CIADI, y se lo ha intentado vender esto como un tema igual o de vendepatrias o un tema absolutamente positivo sin más. Yo lo que creo, y Yolanda siempre en esto digo, los acuerdos no son de izquierdas o de derechas, son acuerdos, son herramientas del derecho internacional que hay que aprender a negociarlos, que hay que aprender a trabajar con ellas. Hay que tener personas técnicas que conozcan de estos temas, hay que crear nuevas generaciones de ecuatorianos que crean en el comercio internacional, que crean en un mundo más globalizado y que puedan competir de igual a igual. Para eso hay que crear el marco estratégico, y este marco estratégico viene por parte del Ecuador, que tiene que acoplar su legislación interna a lo que tiene que ver con el sentir y el tono de la comunidad internacional. En esto digo, sí, seguir dando protecciones a los inversionistas, pero también a los trabajadores, pero también socialmente políticas que nos permitan crecer. Entonces yo concluyo también con esta última parte de los famosos Pandora Papers, y creo que esto es algo que también hay que decirlo. Yo soy el primero que dice que se investigue, que se busque. En lo personal, salvo que se pruebe hasta este punto lo contrario, creo que todos los ecuatorianos sabemos muy bien de dónde viene la fortuna del primer mandatario. Yo en lo personal creo que hacer dinero lícitamente es un tema de mucho respeto. Es muy difícil hacer dinero, y quien lo haga lícitamente merece su respeto. Ahora, ¿cuál es el problema de los paraísos fiscales? Que se los utiliza justamente para actividades ilícitas, para evadir, para lavar dinero,
para lavar y esconder corrupción. Si es que esto es el caso, pues evidentemente es otra la temática, pero aquí insisto con esta idea, oiga, hay que diferenciar a lo legal de lo moral, absolutamente de acuerdo, y concluir justamente con muchos de estos actores políticos que son quienes están intentando mancillar la imagen de un ejecutivo que está intentando vender con una imagen positiva al país, cuando ellos mismos hay mucha paja que está escondida detrás, y por eso digo, oigan, revisemos esto y separemos a la paja del trigo. Discúlpeme, doctor Santos, la verdad, esto fue inesperado, se adelantaron media hora a recoger a la mascota y él se pone loco. Pero muchísimas gracias por seguir con nosotros, porque además usted entró en un tema que me parece que es sumamente importante, y es de la inversión que, por ejemplo, ha habido en países como Colombia y Perú. Incluso grandes empresas del Ecuador se trasladaron a esos países, específicamente a Perú. ¿Por qué? Porque aquí no habían las seguridades con el gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa, y una inseguridad que se mantuvo durante el gobierno de Lenín Moreno. Pero miren lo que está pasando ahora. Los inversionistas ahora están con miedo. ¿Por qué? Porque ahora nuevamente hay un gobierno de izquierda en Perú, y hay otro que se prevé que también va a ser a través de Petro de izquierda. Entonces los inversionistas están nuevamente viendo qué va a pasar, están empezando a salir, y algunos de los ecuatorianos pensando incluso en volver durante un tiempo al Ecuador. Y yo pregunto, ¿ese no es un tema también que toman en cuenta los inversionistas, esta volatilidad en Latinoamérica, en donde con el péndulo vamos de izquierda a derecha, y no hay continuidad, además, del Estado en términos generales, de las políticas, del propio aspecto legal? Hacemos un borre y va de nuevo, vamos con una nueva constitución, etcétera. Estoy absolutamente de acuerdo, estimada Yolanda. ¿Yo qué puedo hacer para complementar? Siempre cito esta obra del periodista Andrés Oppenheimer, que decía, cuando hablábamos en Latinoamérica, refiriéndose a la Argentina, pero hablaba de Latinoamérica como tal. Si uno va, y él decía, por ejemplo, insisto, la Argentina, y después decía, esto pasa en América Latina como tal. A los 6 meses, uno siente que todo ha cambiado. Y si regresa a los 10 años, te das cuenta que nada ha cambiado. Y en esta parte nos damos cuenta que hay muchas de las volatilidades de lo que hablábamos de izquierdas o derechas, o de cómo volvemos a las calles cada cierto tiempo a destruir el patrimonio de todos. Esto sí es algo muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que yo creo y estoy convencido de que es una salida? La salida es dejar de un lado un hiperpresidencialismo y tratar de dar mucha mayor participación a las instituciones, a instituciones sólidas, fuertes, al multilateralismo, que esto no esté justamente al vaivén de un gobierno populista, sea de izquierda o sea de derecha, que las políticas puedan superar, como se mencionaba, un gobierno que le pueda faltar 3 años y medio o 4 o lo que fuere, que cómo hacer para que inversiones reales puedan quedarse, esto solo si se les da las seguridades a largo plazo. ¿Qué pasa en América Latina y qué pasa sobre todo en el Ecuador? Está claro que somos un país pequeño. Doctor, seguimos más lejos. En Chile, donde aparentemente había una estabilidad institucional sin importar el tipo ideológico de gobierno que hubiera, y mire cómo está ahorita. En este momento están queriendo cambiarlo todo nuevamente y refundarse. Y en gran parte, ¿por qué pasa esto, Yolanda? Porque para mí hay un tema muy crucial que hay que dejarlo claro. América Latina es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Y Chile creo que es el mejor ejemplo de esto. Chile es un país que en gran medida es primer mundo en atracción de inversiones, en generación de capitales, pero no deja de ser América Latina y no deja de tener muchos sectores segregados, que es mucho de lo que estamos viendo en este momento, con toda esta crisis al sur, con toda la crisis mapuche y lo que está pasando con lo que va a ser la generación de una nueva constitución en ese país, que deseamos que ojalá sea una constitución lo más apegada a derechos políticos y no a un populismo o un ardid del momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender en Latinoamérica? Que todos estamos en el mismo barco, vuelvo a insistir. El Ecuador, y regreso a nuestro país, es un país pequeño, lo sabemos, es un país con muchos problemas económicos, lo sabemos, que está dolarizado, en mi criterio, afortunadamente, porque de lo contrario hubiéramos tenido los mandatarios de turno que le hubieran dado a la maquinita de impresión de billetes, y estaríamos ahora igual o peor que la Argentina, que es impresionante ver los índices de inflación que está teniendo, solo comparables ya con el estado fallido que es ya Venezuela.
Venezuela. Entonces, con esta lógica, ¿qué es lo que tenemos que regresar a ver? ¿Cómo hacemos para empezar a salir adelante? Y esto no es un tema, insisto, de izquierdas o derechas. Ya vimos que los gobiernos como tal son muy poco... no, serios no es la palabra, pero los gobiernos, los estados no tienen que ser quienes generen los trabajos como tal. Un estado obeso ya demostró en el tiempo, ya demostró ser un tema negativo, ya se demostró que vivir de la teta de un gobierno con generando cada vez más burocracia es el camino equivocado. El Ecuador en el gobierno de Correa, y siempre también lo menciono, recordémoslo por favor, nosotros llegamos al extremo de tener ministerios coordinadores de ministerios, porque ya no sabíamos cómo más agrandar la población burócrata. Llegamos a tener nuestro propio incentivo para mandar un cohete, un satélite a la luna, en vez de emprender y renovar a las universidades hechas, empezamos con todo este tema de los elefantes blancos. Y claro, el problema de los commodities es esto, que tenemos auges muy altos y de repente muy bajos. Entonces, ¿cómo hacemos para no estar este vaivén del gobernante de turno, de que cada 4 años yo tengo que ganar una elección, entonces hago 2 políticas populistas para ganar votos y regreso a ver a la Argentina, que es justamente, creo, el mejor del peor ejemplo de lo que puede pasar a un país rico? Entonces, para mí, ¿cuál es la lógica en esto? Bueno, ¿qué está haciendo bien los países que han logrado salir? Creo que el ejemplo de Chile es muy bueno, y también regresar a ver a Chile en lo que se puede mejorar. Y por eso es que yo creo que en el Ecuador lo último que queremos son más discursos políticos sin saliva. Es lo que menos queremos. Entonces, ¿qué necesitamos? Inversiones. ¿De dónde? El empresario, hay que entender, no es el peor enemigo, es el mejor aliado que tiene un gobierno. El Estado no puede, un Estado dolarizado, creer que en una época en donde no tiene recaudación, donde no tiene generación de recursos, va a poder pagar sueldos a toda una burocracia que en muchas medidas es positiva, y en otras hay que regresar a ver para qué está ahí. Entonces, el Ecuador tiene que hacer un análisis serio, de sincerarse y ver en qué somos buenos y en qué tenemos que abrirnos al mundo. ¿Cómo hacemos entonces para negociar y cooperar con China, con Estados Unidos, con el bloque europeo y con nuestros vecinos? Ya perdimos un espacio muy importante, que lo podíamos hacer como Comunidad Andina, como UNASUR, que nunca llegó a dar por todo el problema ideológico, no técnico. Entonces, ahora nuestros vecinos ya tienen los acuerdos. Chile es el mejor ejemplo de un país que hace 3 décadas decidió que se iba a abrir al mundo y decir, yo le voy a vender vino literalmente a la China y me voy a abrir en el resto. Soy bueno en cobre, en derivados y no más. Y entonces Chile abrió sus mercados al 100%. En economía, en América Latina, nadie se le compara. En desigualdad tenemos mucho que conversar. Y por eso yo concluyo con esta idea final. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Seguir teniendo estos representantes que lo único que hacen en la asamblea, lamentablemente, dijimos, la vara está tan baja que haciendo casi nada lo van a lograr, y sin embargo han logrado decepcionarnos, Yolanda. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de tener esos representantes que lo único que hacen es regresar a ver intereses personales y no de país? Que lo único que hacen es bifurcar la agenda del ejecutivo de turno, porque o me dan mi troncha, mi cuota, o no te doy paso. Y de lo contrario, no pasan los proyectos y quedo ahí. Ese para mí es esta rueda del hámster que seguimos metidos los ecuatorianos. Por eso creo que en este momento hay que dejar que se dé un espacio de gobernabilidad. Hay que reconocer que, por ejemplo, el programa de vacunación fue exitoso porque se dejaron trabajar a las personas técnicas y probas en la materia. Hay que dejarlo hacer. Y hay que alejarnos de todos estos líderes mesiánicos que lo único que quieren es lucrar del caos y seguir generando justamente todos los problemas sociales, y porque ellos lucran de esto, de este resentimiento social, de esta división de clases y de esta idea final. Entonces termino solo diciendo que en este momento el Ecuador tiene que enfocarse en estos 2 cambios, porque si no hay una reforma laboral y tributaria, no podemos esperar tener un acuerdo comercial con nuestros principales socios comerciales. Y en lo segundo, ojalá, esperanzados todos, empujar este barco en donde estamos todos, porque si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Muy bien, nos vamos a quedar con esa conclusión, agradeciéndole muchísimo por acompañarnos, doctor Santos. Quisiéramos tener una nueva oportunidad con usted, porque me encantaría adentrarme en los temas de Latinoamérica específicamente, y lo que está pasando en los diferentes países en la actualidad. Incluso parece que lo que se le viene a Venezuela
y todo el tema de la corrupción que se está destapando en Ecuador con respecto al Sucre, a este sistema, etcétera. Entonces, cuánto le agradezco también su paciencia y siempre es un gusto y un honor tenerlo en el programa. El honrado he sido yo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bien, pregunto a producción si es que tengo tiempo para un pequeño editorial, aunque ya son las 7:45, creo que ya me comí el tiempo que había pedido para aquello, lo dejaremos para otra ocasión. Voy a compartir con ustedes en otro momento un pensamiento de José Joaquín de Olmedo que llama la atención por su vigencia hoy, cuando él habla sobre la ostentación del poder político. Muy bien, con esto nos despedimos, una cortísima semana. Descansen nuevamente, descansen del feriado este fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego.